A fin de ir logrando un poco más de claridad acerca de qué es la inteligencia espiritual, podemos señalar que es importante diferenciar entre lo que es la inteligencia emocional, la inteligencia racional cognitiva y la inteligencia espiritual. La inteligencia emocional es acerca de sentir, la inteligencia intelectual es acerca de pensar y la inteligencia espiritual es acerca de ser. La inteligencia emocional está estructurada en nuestro organismo, es en gran parte aquello que hemos conocido como inteligencia sensorio-motora o prelógica, basada en pulsiones, en instintos. La inteligencia intelectual está estructurada en las habilidades cognitivas, ¿no?, que ya Piaget nos señaló. Y la inteligencia espiritual está estructurada en las habilidades de conocimiento transpersonal. Este punto de la inteligencia espiritual y el conocimiento pues fue muy bien desarrollado y aclarado por Ken Wilber, ¿no?, en un libro que se llama Los tres ojos del conocimiento, que también estos tres ojos se refieren con estos tres tipos de inteligencia. El ojo de la carne es el ojo típico de la inteligencia emocional, un ojo inferior, una inteligencia inferior que compartimos con los animales, la inteligencia emocional. No por eso no es importante, nada de eso, tiene su lugar. El ojo de la razón, que dice Ken Wilber, que se corresponde obviamente con la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia intelectual, y el ojo de la contemplación, que es el ojo propio de la inteligencia espiritual. Este ojo de la contemplación o ojo espiritual es una modalidad de conocimiento superior propia de los seres humanos, ¿sí? Mientras que la inteligencia emocional la podemos compartir con los animales y la inteligencia intelectual, cognitiva, analítica la podemos compartir con las máquinas, con las computadoras, con la inteligencia artificial. La inteligencia espiritual es propia de los seres humanos, ¿sí? No existen ni animales ni máquinas que sean capaces de inteligencia espiritual, ni pueden existir tampoco jamás, porque no pueden generar sentido, ¿no? Aunque aquí pues obviamente hay un debate, ¿no? La gente que está en el ámbito de la inteligencia artificial o los activistas del transhumanismo pretenden que sí, pero esto es imposible. Inteligencia emocional, inteligencia intelectual se podrá desarrollar artificialmente, pero nunca jamás se podrá desarrollar la inteligencia espiritual, ¿no? Porque esto es algo del sujeto, de un sujeto con sentido, con significado. Entonces, esta diferenciación es muy importante tenerla clara, lo que es la inteligencia emocional, para qué sirve, la inteligencia intelectual y la inteligencia espiritual como la inteligencia superior. La inteligencia emocional está referido a lo que se ha llamado en la psicología, que siempre en el psicoanálisis, los procesos primarios. La inteligencia intelectual está referida al proceso secundario del yo, y finalmente la inteligencia espiritual inicia o inaugura un nuevo pensamiento, ¿no?, que serán los procesos terciarios, ¿no?, que tienen que ver precisamente con el ser, que tienen que ver con el Atman, que tienen que ver con el yo atencional o el yo espiritual, ¿sí? Entonces esta diferenciación va a ser muy, muy importante, ¿sí? Ahora, ¿por qué es tan importante la inteligencia espiritual? Porque llena de sentido y significado nuestra vida, nos da una ruta para vivir, nos da claridad acerca de cuál es nuestro destino, ¿sí? Y
específicamente nos va a permitir desarrollar nuestras responsabilidades. Actualmente sabemos que tenemos un problema muy grave, que es la gran inmadurez que estamos viviendo. Es decir, tenemos niños de 40 años, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente porque lo único que hace a una persona madura es precisamente el que se haga responsable. Estamos viviendo lo que Jung llamaba puer eternus, el niño eterno, ¿sí? La inteligencia espiritual es una facultad que nos va a permitir asumir responsabilidades y por lo tanto nos va a permitir madurar y caminar nuestro proceso de individuación en términos junguianos. La inteligencia espiritual nos va a dar capacidad para desarrollar los dos aspectos de la responsabilidad, que es laboriosidad y disciplina. La inteligencia espiritual entonces nos ayuda a entender el trabajo como una forma o como la mejor forma de realización de los seres humanos, ¿verdad? Lo que le da estructura a nuestra vida es el trabajo, y si no hay un trabajo o una filosofía del trabajo profunda, nuestra vida no va a tener estructura, y la disciplina va a ser fundamental. Para esto nos va a ayudar mucho la inteligencia espiritual. Por eso la inteligencia espiritual es muy importante en el ámbito de la educación, ¿sí? Es la que nos va a dar el marco para poder entender el rumbo hacia donde tenemos que educar. Y por otro lado, también la inteligencia espiritual nos va a ayudar como educadores, como terapeutas, como padres, a enfrentar dos problemas muy específicos de la posmodernidad que estamos viviendo: hedonismo y nihilismo. El nihilismo es la postura o la ideología de que la verdad no existe. Esta es una tesis de la posmodernidad: la verdad no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que existe según la posmodernidad? Son discursos. Entonces, dado de que la verdad no existe, cada quien puede tener la verdad que quiera y la puede inventar y la puede construir y deconstruir cuando quiera. Esto obviamente lleva a un desastre, y por eso también decimos que la posmodernidad es generadora de locura, ¿sí? Ante este problema tenemos la solución de la inteligencia espiritual, ¿sí? Por eso ahorita principalmente niños jóvenes, y no solo niños y jóvenes, sino también personas, sienten que su vida no tiene sentido, no tiene significado. Porque si la posmodernidad nos dice que la verdad no existe, que no hay destino, que no hay rumbo, que no hay referentes, entonces la vida se convierte en un caos total, y es en lo que se ha convertido. Es aquí donde viene entonces la inteligencia espiritual y refuta esta postura, señalando que es falso, ¿verdad? Que las interpretaciones no son infinitas, o sea, eso no es cierto. Hay interpretaciones mejores que otras, que hay un orden natural, ¿sí? Hay un orden natural, y que hay una naturaleza humana fundamental. Quizá al principio, uno de los principios más importantes de la espiritualidad, ¿sí?, es la postura de que existe un orden natural en el universo que es invisible a los sentidos. Esta es la postura central de la espiritualidad. Y que hay una naturaleza humana fundamental que no puede ser violada. Ante eso, tenemos entonces una respuesta para el nihilismo, la idea de que la verdad no existe. Y también la inteligencia espiritual es una respuesta al problema del hedonismo, que es que el sentido de la vida es el placer. Ante eso, la inteligencia espiritual lo que propone es el camino de la felicidad. El placer va a generar adicción y va a generar también sufrimiento. No se trata de tener placer, sino de lograr la felicidad. Por eso decimos que vivimos en una sociedad con mucho placer, pero poca felicidad. El camino de la realización, entonces, es el camino de la inteligencia espiritual.